Bueno, buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos para compartir otro Ateneo de la Asociación Argentina de Psiquiatras, capítulo de Psiquiatría Infantil. El Ateneo de hoy va a tratar un tema realmente interesante porque tiene que ver con distintos sistemas de detección de autismo en los cuales los padres intervienen. Van a plantearlo desde la Casa Cuna, la doctora Alejandra Bula, con su colega psicopedagoga, Juliana, va a coordinar la doctora Adriana Ingrata. La doctora Adriana Ingrata es clínica especialista en niños y además es psiquiatra infanto-juvenil, ex jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Dr. Pedro de Lizalde, directora de la carrera de especialistas de psiquiatras y psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, sede Casa Cuna, o sea, Pedro de Lizalde, académica a cargo de la simulación clínica en la Universidad de El Salvador y psicoterapeuta de EMDR. Así que vamos a escucharla. Los puntuadores van a ser el doctor Víctor Ruggeri y la doctora Maite Chaire, que es odontóloga. Lo que nos une hoy, fundamentalmente, además del tema, que es trastornos del espectro autista, es, por un lado, todo lo que tiene que ver con la detección precoz en niños, pero por el otro lado, como ya va involucrada la pandemia, vamos a sumar a la doctora Echaide porque nos va a comentar un método muy interesante que está trabajando con chiquitos con TEA de estimulación sensorial para poder trabajar odontológicamente. Realmente va a ser un aporte de muchísimas novedades adaptado a la situación el contexto que tenemos y con aportes muy novedosos. Así que, Adrianita, puedes tomar ya tu palabra y comenzar con la coordinación de la Ateneo de hoy. Gracias a todos por estar presentes. Bueno, en principio agradezco a vos, presidenta Marcia, de este capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil, y también al doctor Roberto Yunes, presidente honorario. Bueno, esta mesa de BOSA, posible evaluación de autismo en tiempos de pandemia, y también de esta intervención del CST, que ya vamos a ver, que es un programa de formación en competencias de cuidados a cargo como de una intervención mediada por padres. En principio vamos a ver que fue formada o pensada ante la imposibilidad de tomar los test de evaluación o estas evaluaciones integrales que veníamos tomando en los distintos equipos de niños pequeños para complementar el juicio clínico en la evaluación de autismo. Se realizó este abordaje integral, también nacido en el programa de Protectea, y el equipo del Hospital Elizalde, que en ese momento yo estaba a cargo, de niños pequeños, realizó y se formó en esta implementación. En este caso, la doctora Alejandra Bula y la licenciada Juliana Napoli van a representar, aparte de este equipo de niños pequeños, a contarnos un poco la experiencia y cómo son estas dos herramientas y la experiencia de estas evaluaciones y los aportes que están dando hasta el momento. Les presento un poco a la doctora Alejandra Bula, que es psiquiatra de adultos y psiquiatra infanto-juvenil. Actualmente pertenece al equipo del Servicio de Salud Mental del Hospital Elizalde, del área de niños pequeños, y es docente titular y coordinadora de las carreras de especialista de psiquiatra infanto-juvenil, tanto de la USAL como de la UBA de la sede Elizalde. También se especializó en niños pequeños y es psicoterapeuta en el modelo DIP. La licenciada Juliana Napoli es psicopedagoga, pero además es especialista en intervención y estimulación temprana. Pertenece actualmente al Servicio de Salud Mental del Hospital de Pedro Elizalde en el área de niños pequeños y también al Hospital Británico de Buenos Aires. También vamos a tener puntuadores, como nos adelantó también la doctora Marcia. Va a estar la doctora Maite Chaide con el proyecto de estimulación sensorial y estas muestras de consultorio que ahora nos va a contar,
La doctora Maite es odontóloga y odontopediatra y pertenece a la planta del Hospital Tobar García, docente del CLAPAR 2 y pertenece al área de discapacidad de la Facultad de Odontología de la UBA, docente de la carrera de la especialización en odontología integral para personas con riesgo médico y discapacidad de la UBA. Y por último tendremos el puntuador al reconocido doctor Víctor Ruggeri, que en el campo del autismo como neurólogo infantil, siendo miembro actualmente del Comité de Educación de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y miembro del Comité Científico de la Fundación Garrahan, director del Diplomado Internacional en Autismo de la Universidad de Burgos de España y de la Fundación Garrahan, que también nos traerá algunos aportes. Por lo cual nos espera una jornada desde los abordajes de actualización de temas del autismo y sobre todo el tema por ahí que nos convocó con el título fue, bueno, ¿cómo hacer con este tema de la pandemia, donde los objetos, como por ejemplo helados, que eran elementos que teníamos que presentarles a los niños y que tenían que manipular y que no podíamos por ahí tener la puntuación o de tenerlos presencial o de manipularlos, bueno, tuvimos el desafío en el equipo y en varios equipos de cómo seguir evaluando. Así que, bueno, es un honor a presentar parte del equipo de este grupo y agradezco a la doctora Marcia todo este capítulo de darnos un espacio y a los punteadores para que nos aporten conocimientos en este área del autismo que siempre es importante y que está en creciendo esta población infantil que debemos acompañar. Así que esperemos tener una jornada con gran interés de aumento del saber para poder seguir ayudando. Gracias y damos lugar entonces, si te parece, Marcia, a las disertaciones. Por supuesto. Ale. Perdón, estaba silenciada. Un segundito que quiero ver si puedo hacer... Quiero maximizar, pero no me deja. Bueno, va a quedar sin maximizar porque no puedo llegar al icono. Mira, bueno, abajo sí. La pantalla agrandada, pero tenés que apretar la voz. Mira, abajo, porque acá aparece chica por ahí. Acá pude. Genial. Eso, bárbaro. Gracias. No, mi amor, por favor. Bueno, hoy soy vocera de un grupo que estamos trabajando, que es es una presentación desde el Hospital Elizalde, pero nosotros pertenecemos a un equipo más grande que justamente nos permitieron acceder a estas formaciones y hacer la experiencia clínica y poder participar de algo muy interesante que está en proceso de investigación. Así es que les voy, como vocera del equipo, a comentar un poco la parte de lo que puede ser en el proceso diagnóstico una herramienta posible, que puede ser el BOSA. El BOSA significa que es una breve observación de síntomas en autismo. Quiere decir que es una herramienta que está en proceso de investigación, que podemos utilizar en tiempos de pandemia, porque implica, ahora ustedes van a ver, que no es necesario que el cuidador o el niño estén utilizando protectores en cara, con lo cual toda la cuestión mímica y el uso de los objetos es más fluido y es una muestra representacional del juego entre el cuidador y el niño. El BOSA está en investigación y responde a la autora Catherine Lord y a su equipo de la UCLA, que está intentando está haciendo la experiencia en Latinoamérica, y nosotros accedemos a este trabajo, a poder formar parte a través del programa ECO Protectea, coordinado por la doctora Grañana, junto con la coordinadora Valeria Nanclares y el equipo de la doctora Grañana,
Alba Reyedió y Verónica Maggio. Ellas nos permiten participar a muchos equipos de Argentina y Chile y algunos representantes de Latinoamérica de una formación continua. En el verano lo que hicimos fue prepararnos a través de 6 encuentros de capacitación para BOSA, donde cada equipo al final de esos entrenamientos debía enviar 2 casos clínicos evaluados, fue chequeado por la doctora Valeria Nanclares, para darnos como el apto, que teníamos cierto conocimiento y manejo y podíamos implementar esta herramienta dentro de un trabajo de investigación. Ese fue el proceso durante el verano en esta pandemia. El servicio de salud mental está dividido, por si no conocen, salud mental hace un tiempito decidió dividirse y especializarse por edades. El equipo de niño pequeño estamos activamente participando en las capacitaciones. Bien, como un encuadre general, el origen del BOSA se pone en marcha a raíz de la pandemia, como un trabajo que ya estaba pensado en investigación y empieza a aplicarse, para no demorar en el proceso diagnóstico niños entre 2, 3, 4 años que están a la espera de complementar evaluaciones. El BOSA va a tomar herramientas que vienen del A2 y del BOS, que son todas herramientas también ya validadas y con gente certificada. ¿Quiénes pueden tomar el BOSA? Bueno, en primera condición, primero es un proceso en investigación, pero ¿quién puede tomar el BOSA? La capacitación la hicimos la gente que estábamos ya certificados y con experiencia clínica en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar para poder decodificarlos y puntuarlos, los módulos del A2, con lo cual tenés que estar certificado, tener experiencia, porque es lo que vas a aplicar al momento de usar esta herramienta. Bien. Así como el A2.2 es una herramienta en el proceso diagnóstico, si bien el diagnóstico sabemos que es clínico, si tenemos acceso a poder tener la valoración por A2, el Vineland, el ADR, complementamos y formalizamos el proceso diagnóstico. Así como el A2.2 está dividido por módulos según el nivel de lenguaje y la edad, el BOSA adapta una versión similar y va a decir que podemos usar, según las características del niño que vamos a evaluar, el módulo correspondiente. ¿Por qué? Tiene como, intuitivamente, es por el material que voy a utilizar. Yo voy a proponer a un niño de edad pequeña ciertos materiales que pueden ser motivadores, y además estoy evaluando el tipo de juego que va a hacer con estos elementos. Si voy a estar evaluando a un adolescente con una edad cronológica o mental similar a la cronológica, quizás tengo que proponer otro tipo de juegos. Un poco en esa lógica, para quienes quizás no están familiarizados con estas herramientas, es los materiales que se utilizan. Es así que las versiones se van a dividir, va a ser el BOSA MB, que es mínimamente verbal, niños pequeños sin lenguaje, el BOSA PSI, que es para menores de 6 a 8 años, pero que pueden tener fluencia verbal, es decir, que el lenguaje existe, no es un lenguaje ecológico, sino que es el uso de frases. Entonces, la valoración incluye algunos otros juegos que permiten observar esto, la comunicación verbal. Después tenemos el BOSA F1 y el F2, que como van a ver acá, acá se observa a mí, que es niños de 6 a 8 o 10 años con lenguaje, y niños de más de 11 años o adolescentes y adultos donde tienen fluidez verbal. El F1 y el F2 deben poder tener, al menos el F2 debe tener lectura, debe poder leer, porque ahora vamos a ver algunas de las tarjetas que se utilizan, que el joven debe poder leer, o adulto. Bueno, brevemente vamos a hacer como una lupita y vamos a elegir un módulo, porque así después paso al resto de las puntuaciones que se van a hacer. Los invito a que pensemos en el BOSA MB, que es mínimamente verbal, es decir, niñitos pequeños, que no tienen uso del lenguaje expresivo, y vamos a ver de qué se trata, si les parece.
El BOSA es una herramienta que lo que se hace es filmar. Filmamos el encuentro de un cuidador con su niño, donde los terapeutas en realidad vamos a ser observadores que no intervenimos. Esta es una gran diferencia. Nosotros vamos a ver cómo ellos juegan con los elementos que proponemos, mientras que los filmamos. ¿Qué sí le vamos a decir al papá o al cuidador? Que estén enfrentados en lo posible, donde se los pueda ver, porque tenemos que ver todas las gestos, mímicas del niño en la interacción con este adulto. Ese es como el encuadre básico. Y entrenamos un ratito antes al papá o a la mamá o al cuidador diciéndoles, bueno, va a durar, si es un niño pequeño, módulo MB que voy a utilizar, son 12 minutos. Es una experiencia cortita, es una muestra pequeña de esa interacción. Puede ser 12 minutos y otros módulos llegan hasta 14 minutos, pero es una interacción cortita, ¿sí? Entonces, le vamos a decir al papá, como ven acá, set one va a ser una caja, va a tener algunos elementos. A jugar con eso. Unos minutos antes te vamos a avisar que se guarda. Y pasamos a burbujas. Durante 2 minutos tiene que hacer burbujas el cuidador y vamos a intentar que se mueva en el espacio porque es una oportunidad también para poder ver si hay estereotipias, si hay ciertas cuestiones motoras. Entonces también vamos a explorar en el espacio si se puede. Después vamos a guardar las burbujas y sacamos un nuevo elemento en una caja con nuevos juegos. Los juegos sepan que son sensorios más del estilo causa-efecto, sensorio-motor, y elementos de familia, cocinita, cosas que, todos elementos que están en helados, que los vamos a poner a jugar acá, pero que se pueden lavar fácil, que tienen la posibilidad de que yo los puedo por el tema del contagio. Entonces son elementos que puedo limpiar fácilmente y que son manipulables por el niño y que puedo volver a utilizar. Y nuevamente 4 minutitos y guardamos y va burbuja. Bien. Una vez que hice esa filmación, voy a ver esa filmación y voy a decodificar utilizando el material de helados. Por eso hay que estar entrenado en esto. En este caso voy a utilizar el módulo T, que es para niños pequeños hasta 30 meses. Y yo voy a codificar los ítems, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde vamos a decodificar. ¿Qué es esto? Filmamos 12 minutos, decodificamos con la herramienta del módulo, en este caso Toddler, decodificamos lo que dice esta hojita, que ustedes pueden hacer zoom en su pantalla. Es la checklist. Toma la herramienta del DSM-5, que es el cuadrado grande, donde divide el clúster A, que es comunicación y social, y el clúster B, que tiene que ver con conductas restrictivas o repetitivas. Subdivide los síntomas o indicadores del clúster A, del DSM, en función, si hacen zoom, ustedes pueden ver, en función de lo que se decodifica en el módulo de helados. Entonces vamos a poner el A2, por ejemplo. Bueno, esta conducta, ¿está presente o no? De 0, 1, 2. Codifico acá lo que puntúo. Esto es muy específico, ¿no? Pero bueno, voy a poner los números según helados de los distintos ítems y después lo voy a pasar. ¿Está o no está? Helados lo que representa es, ¿tiene o no tiene? ¿Está o no está? 0 o 1. Bueno, también se codifica. Y después se hace una suma de un puntaje total. Considere esta checklist también observaciones clínicas que yo hago por fuera de ese encuentro tan cortito o de los datos que me aporta el familiar. Eso también lo puedo puntuar, ¿sí? Bien, dicho toda esta información, que dijimos que es, un ejemplo es el de niño pequeño, MB, 12 minutos, una caja, burbuja, otra caja, burbuja, después puntúo y lo llevo a esa checklist que vimos ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo de un niño, simplemente para que vean el material, el espacio y cómo se utiliza. Así es que vamos a compartir, a ver si puedo. Ahí vamos. Piensen que este video es un ratito, dura 4 minutos, vienen burbujas, nuevo set de juegos, ver si hay juegos sensorio-motor, funcional, simbólico, presimbólico, vamos miramos también esto que les comentaba, porque hice esos comentarios porque sé que el público hay muy expertos y quizás otros que están en proceso, entonces fui como más charleta en el comentario del video, ¿no? Entonces vamos a tomar el módulo Toddler
lo vamos a puntuar, lo vamos a pasar a la checklist. Entonces les quiero compartir una foto, por ejemplo, de la checklist de este niño, Kilian, que utilicé, fíjense acá está, es el módulo 1 del DSM-5, la checklist, es la versión VOSA-MB, y yo voy a ir buscando A2, ¿sí? Frecuencia de vocalización espontánea con otros. 3. Bueno, ¿cómo se codifica? 0, 1. ¿Está o no está? Está, 1. ¿Sí? Y así voy codificando tanto comunicación como los otros niveles que tienen que ver con conductas restrictivas y repetitivas. ¿Sí? Kilian puntuó un número importante, tanto en la parte de comunicación como en conductas repetitivas. Es un niño que en puntaje total es 19. Este es un ejemplo, esto es propio del Elizalde, que centralizamos información, porque es un equipo que sepan que estamos como por todo el hospital, entonces, nada, como estamos repartidos, vamos centralizando información, y una manera fue hacer un Excel. Por ejemplo, este niño Kilian, que ahora lo vamos a acompañar en la otra etapa de la presentación, Kilian, a nivel del uso de VOSA, la versión MB, da un puntaje total de 19, con un punto de corte en 6, es decir, este niño puntúa dentro de indicadores TEA. Se le tomó el ABR, donde también, no vamos a hablar de eso ahora, pero también puntúa en las distintas áreas, y también se le toma una Vineland de adaptación para ver qué niveles de habilidades tiene, y es un niñito que da la Z como específica de los niños dentro del espectro. Bien, ese es el ejemplo de un recorte de un niñito. Un niñito entra, es evaluado por pediatría, es evaluado por salud mental, tenemos la posibilidad de interconsulta con fono, salud mental que toma. En este momento, en vez de tomar helados, toma el VOSA. Ese es un ejemplo. Sepan que simplemente paso por un tema de tiempo, es el mismo sistema según la edad del niño, influencia verbal, ¿sí? Niveles más altos utilizan herramientas más adecuadas para ese niño para que se cope, se motive, sea interesante, y con lenguaje voy utilizando ya mayores desafíos, ¿sí? Y lo dejo como presentación para dar paso a la próxima expositora. Bien, bueno. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, Juli, bueno, seguramente habrá preguntas y en relación también a tu rol, más allá de esta exposición del VOSA. ¿Te parece, Juli, seguir vos con la otra parte de la parte de intervención con padres? ¿Sí? Sí, me parece Perfecto, que sí. la dinámica va a ser mejor que todas las preguntas sean al final, porque las exposiciones van a ser extensas, ¿sí? Después las van anotando en el chat de preguntas. Muchas gracias, Adriana y Juli. Lindísimo, Ale. Perfecto, bueno, les voy a compartir pantalla, voy a tratar de ser sintética para no irnos con los tiempos. Lo que les vamos a presentar es el CST. Antes que nada, igual quiero agradecer esta posibilidad que nos están dando de poder compartir nuestra experiencia hospitalaria. Este programa es de la OMS y nos han capacitado Verónica Mondaca y Delfina Soaya, con la coordinación de Graniana, así que bueno, también agradecerles esta posibilidad, como adelantó un poco Adriana y Alejandra, creímos que era una oportunidad para poder empezar a intervenir junto con los papás, con estos chicos que mientras estaban esperando el cierre de un diagnóstico, pero que tenían condiciones del espectro, pudieran empezar a trabajar desde casa. El programa CCT no es que se pensó para la pandemia, pero se adaptó para poder realizar a distancia. Por eso es que pudimos aplicarlo durante este año. Vamos a contarnos nuestra humilde experiencia porque estamos recién empezando. Nos ha coordinado y supervisado Verónica Mondaca, que está acá, así que bueno, cualquier cosa, ella nos ayudará con alguna pregunta específica que puedan llegar a tener en relación al programa. Este programa es un programa de capacitación de habilidades para padres, está desarrollado para familias con niños que presentan trastornos o retrasos en el desarrollo, incluyendo el autismo, que es específicamente donde nosotros lo hemos aplicado en el hospital.
Si bien no reemplaza a los tratamientos, puede empezar a realizarse antes de tener el diagnóstico cerrado, lo que nos permite ganar tiempo y hacer intervenciones oportunas lo antes posible. Justamente tuvimos la posibilidad de aplicarlo a distancia en este momento, y creemos que su implementación es significativa en las familias con vulnerabilidad social, porque ya sea por distancia o por dificultades económicas o con quién dejar a sus niños, si no quizás no hubieran podido acceder, y esto la verdad que nos ha facilitado un montón con la población que tenemos nosotros. La aplicación del programa es entre los 2 y los 7 años. Nosotros hemos trabajado con niños entre 2 y 4, estamos trabajando más con niños pequeños, pero bueno, el programa puede aplicarse también a chicos más grandes. Como dijimos antes, bueno, no reemplaza tratamientos, el acceso es gratuito, y nosotros consideramos de suma importancia que el rol de la familia sea activo para poder complementar las intervenciones de los tratamientos, así que pensamos que también favorecería al empoderamiento familiar. Los objetivos generales del programa CCT están relacionados con trabajar con las familias para que los niños puedan empezar a aprender a usar gestos y palabras para comunicarse, pasar más tiempo compartiendo el enganche en actividades y rutinas, quiere decir estar conectados con el otro. Como nos decía Ale, en un primer momento veíamos que este nene de la experiencia disfrutaba pero no compartiendo con el otro. Entonces, bueno, la idea es que puedan empezar a tener momentos de compartir con sus chicos. Otro objetivo es mostrar más conductas apropiadas y menos conductas desafiantes, y aprender nuevas habilidades para ser más independientes. El CCT lo que enseña es a los cuidadores a involucrar a los niños en actividades cotidianas y de juegos. Lo que hace es utilizar como mediatizador los juegos y las habilidades de la vida diaria para poder llevar a cabo las metas y los objetivos que nos proponemos con los chicos. Pensemos que esto da la posibilidad de cualquier familia pueda poder aplicar que vamos enseñando, porque son cosas cotidianas del día a día, que la pueden usar con juguetes, con momentos de juego, de aseo, de comer. Entonces es oportuno poder aplicarlo en casa. Bueno, este taller está compuesto por 8 sesiones que son grupales, que están dirigidas a los cuidadores de los chicos. Tienen una duración aproximada de 3 horas, y al mismo tiempo hay 3 instancias individuales, donde lo que se hace es plantear las metas individuales de los chicos y poder evaluar de lo general que se trabaja en el grupo a lo particular de cada situación de cada familia. Esas instancias individuales, acá van a ver la estructura, están repartidas entonces en 3 partes, hay una al inicio, una aproximadamente a la mitad y una al cierre. Como les dije antes, se establecen las metas individuales, en esas sesiones individuales se hace la evaluación de cómo pudieron ir aplicando lo que se fue trabajando hasta el momento, un momento también para ver dudas y cómo han podido aplicar justamente esta teoría general a sus necesidades particulares. Las sesiones que son grupales tienen como una estructura que puede ir variando. Hoy lo tengo un poquito más abajo, después se los digo. Acá tengo los temas que se trabajan generales en el programa, ¿sí? Lo ideal y lo fundamental es tratar que los chicos participen y que estén conectados en ese momento con el cuidador que está a cargo, ¿sí? Ayudar a que puedan compartir ese enganche y poder extenderlo en el tiempo y estar cada vez más conectados en las actividades de la vida diaria. Se trabaja para que los papás puedan empezar a comprender la comunicación de sus niños, entender las conductas que están haciendo, poder decodificar qué es lo que les están transmitiendo con esas conductas los chicos, promover la comunicación, teniendo en cuenta el nivel de lenguaje del chico y evaluando el próximo pequeño paso a alcanzar en comunicación, prevenir conductas desafiantes. También ayudar a los niños a mantenerse conectados y regulados, enseñar alternativas para esas conductas desafiantes, enseñar habilidades en pequeños pasos y niveles de ayuda, que tiene que ver con ir enseñando pequeñas habilidades, pequeños objetivos y ayudando lo justo y necesario a los chicos, ni más ni menos de lo que necesitan.
para promover la independencia. Al cerrar el taller, se genera un espacio de reflexión y de evaluación sobre cómo van a continuar, porque si bien nosotros después hacemos un seguimiento y siguen siendo pacientes del hospital, también queremos favorecer la independencia de ellos, de que puedan empezar a plantearse metas personales en relación a las capacidades de sus chicos y a los objetivos que se plantean para seguir desarrollándose. Entonces empezamos a hablar sobre cómo van a seguir ellos solos, qué metas se van a poner, qué dudas tienen, y finalmente un espacio que es súper importante, que es el cuidado del cuidador, que es poder dar espacio a las familias, a permitirse tener un momento para sí mismos. Por supuesto, cuando uno no puede estar bien con uno mismo, es difícil disponer para otros, y el agobio, el cansancio, la ansiedad y la angustia que genera toda esta situación de proceso diagnóstico que están casi recién encarando en simultáneo con el CCT, bueno, está bueno poder encauzarla y dar un espacio para que ellos piensen un momento para ellos mismos. Bueno, esto es lo que les decía antes de la agenda de actividades. Aproximadamente tiene este orden cada uno de los talleres grupales. Hay una actividad de bienestar para los cuidadores, se revisan los conceptos de las sesiones anteriores, se exponen consejos y mensajes clave que tiene que ver con cuáles son los temas a trabajar ese día y de qué manera se pueden aplicar. Hay herramientas para explicar esto que pueden ser prácticas en pareja, demostraciones, hay historietas que tienen imágenes, en esas imágenes lo que se muestra es una experiencia de una familia que está atravesando por una situación semejante a la que están pasando estos papás. Se revisan los conceptos y se planifica una práctica en casa para que ellos puedan aplicar esto trabajado y al mismo tiempo de la teoría a la práctica puedan surgir dudas para comentar en la sesión siguiente. Acá hay un ejemplo, bueno, es chiquitito, pero para que tuvieran una idea general. El primero que está a la izquierda lo que está mostrando es esto de las historietas, contar historias donde la familia está pasando por una situación conflictiva, un chico que se quiere soltar de la mano, que corre alrededor de la mesa y no se sienta para el momento de alimentación. En el otro hay un ejemplo sobre cómo son los consejos. En ese caso es un consejo para crear oportunidades para que el chico se comunique, entonces muestra un momento de alimentación para que sea bien práctico y bien aplicable en cualquier familia. Darle el espacio para que el chico intervenga, si no darle el modelo de cómo hacer, esperar de nuevo para que el chico vuelva a intervenir. Y este es un ejemplo de lo que son los mensajes clave que también tiene este programa, ¿sí? En este caso tomé como ejemplo, cuando hay conductas desafiantes, hay ejemplos de cada posibilidad por la que podría llegar a generarse una conducta desafiante. Si es que el chico quiere pedir algo, entonces muestra específicamente el chico colgado al ropero tratando de agarrar algo de arriba. O si quiere evitar algo, por ejemplo, la madre tratando de lavarle los dientes y el chico que sale corriendo. ¿Sí? Entonces, un aprendizaje sobre cada una de esas situaciones, para poder entenderla, decodificarla e intervenir en consecuencia para evitar que esas conductas se manifiesten o al menos se reduzcan lo más posible. Entre las sesiones, los papás lo que reciben es un cuadernillo con toda esta información que trabajamos para que puedan revisar lo que se ejercitó en sesión. Se hace una puesta en práctica de las tareas en el hogar, entonces practican todo lo que trabajamos, responden si quieren unas preguntas guía, que son revisión de aprendizajes, una autoevaluación para ver cuánto pudieron entender de la sesión. La estructura, por lo general, es así. Nosotros seguimos conectados con ellos, apenas empieza el CCT, y cuando ya incluso termine el programa, dejamos el WhatsApp abierto. El WhatsApp nos sirve para enviar material, para enviar los recordatorios de las sesiones, también para intercambios, no solo nosotros con los pacientes, sino también entre ellos, que genera una red de sostén, y bueno, y para las consultas que quieran hacernos. Bueno, antes de mostrarles un pequeño ejemplo del mismo nenito que vimos con Ale, queríamos decirles que nosotros estamos muy contentos con esta aplicación que hicimos del taller. Los papás pudieron ver progresos en la comunicación, han aprendido a generar más espacios para compartir, de estar conectados. Este espacio de poder compartir posibilita que
haya más espacios de enseñanza-aprendizaje, porque hay un chico conectado y dispuesto. Al estar más conectado y dispuesto, puedo planificar, por ejemplo, ejercitar rutinas de la vida diaria. Esas rutinas van a favorecer que el chico sea independiente. Nos gustó mucho que haya una posibilidad de que los papás puedan darse un momento para sí mismos, de autocuidado, teniendo en cuenta esto que hablábamos, vienen con incertidumbres, agobiados, cansados, y bueno, es fantástico que puedan tener un espacio para ellos también. Y lo que pudimos ver es que la intervención mediada por padres ha permitido que los papás se empiecen a apropiar de estas herramientas para poder continuarlas más allá del cierre formal del taller. La modalidad virtual, como dijimos antes, ha facilitado el acceso a pacientes nuestros que sabemos que no hubieran podido sostenerlo en el tiempo tantas horas y tantas sesiones por dificultades de distancia o económicas. Si podemos, Marcia, podré compartir un pequeño video para ver un caso del pacientito, un pacientito, unos minutitos. Por de supuesto, la primera visita. sí, yo estoy pausando cuando están pasando los videos, pasarlo tranquila. Bárbaro, vamos a ver unos pequeños minutos de la primera visita domiciliaria que se hace, que es cuando todavía los papás no recibieron herramientas sobre el taller, y unos pocos minutos sobre el último encuentro con la mamá virtual, donde ella aplica todo lo que trabajó con su hijo, ¿sí? El mismo ejemplo, el mismo niño antes y después del programa, y usando justo los mismos materiales. Este video justo pudimos conseguir que tuviera los mismos materiales. Y lo que podemos ver es que con los mismos materiales y en el mismo espacio, depende de cómo uno los utiliza y las estrategias de intervención que pueda tener la madre, los resultados son muy diferentes. Podemos ver un nene que puede estar conectado en ese momento, que incluso hasta le ha sonreído a la madre y ha completado el conteo, que ella le decía 1, 2 y él le contesta 3, y hay realmente un disfrute compartido. Antes él disfrutaba del juguete, pero estando solo, ahora está compartiendo ese momento con la mamá. Así que, bueno, esto es el humilde aporte que podemos hacer del programa. Adri, ¿estás muteada? Adrián Ingrata, si no, continuamos. Continuamos, sí. ¿Te parece? Continuamos, bueno, podemos abrir acá, pero si vos querías, tenía como una breve exposición de los... Primero se puntúan y luego abrimos la discusión. Si querés presentarla, Maite. Sí, las presenté al comienzo. ¿Crees que Listo, vuelva a Maite, presentarlas? entonces, dale, bárbaro. Maite, te damos la palabra. Gracias, Adri. Dale. Ahí comparto. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, perfecto, Maite, y se ve bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. La idea es, bueno, Marcia estuvo la semana pasada por el servicio y vio mientras habíamos terminado de atender un paciente con autismo el consultorio, y me propuso mostrarles en forma muy, muy breve, esto amerita por ahí capaz que más tiempo, pero por lo menos para que tengan una idea de lo que estamos haciendo, mostrar un poquito acá nuestra experiencia con esto, que es el empleo del consultorio odontológico sensorialmente adaptado para personas con TEA, ¿sí? No voy a hablar con ustedes justamente de las características del paciente con TEA, porque obviamente son los expertos, pero sí podemos mencionar algunas cosas que sí nos atañen a los odontólogos, que son características de ellos a nuestro nivel, ¿sí? Por un lado, que presentan hábitos nocivos, tales como el mordisqueo de los labios, el interponer objetos en la boca. Todo esto genera que con el tiempo puedan producirse maloclusiones importantes, o la generación de traumas, tanto a nivel dental como a nivel de las mucosas. Tiene una mayor predisposición a generar caries por varias situaciones. Muchas de ellas tienen que ver con la costumbre de por ahí aplacar los berrinches que presentan por miedo a darle cosas dulces o bebidas azucaradas o
o jugos que a veces son dietéticos, pero de todas maneras son ácidos. La dificultad que presenta para los padres el poder ejecutar un cepillado dental correcto, más el inconveniente que presentan también para poder acceder a un servicio odontológico que esté capacitado y entrenado para atender este tipo de pacientes, ya que por las conductas son bastante complicados, ¿sí? Cuando hablamos de dificultades para su abordaje, está enmarcado tanto como las agresiones que pueden presentar, las patadas, las mordidas y todo lo demás que puedan hacer que uno no pueda brindar una atención odontológica segura ni para ellos ni para nosotros, ¿sí? Entonces siempre es como que estamos de la parte de odontología buscando diferentes estrategias y escuchamos todas las cosas y tratamos de adaptarnos para poder generar algún tipo de abordaje que sea un poco más saludable para todos y más seguro. Bueno, acá para proponer, digamos, el trabajo dentro del consultorio sensorial fue como un largo camino, digamos, por un lado vimos lo que pasa en el taller de sensaciones en el hospital de día, más otra información que fuimos leyendo, más hablar con las TO del hospital, y nos fuimos adentrando en todo lo que es el tema de la información sensorial, ¿sí? El procesamiento sensorial va a comprender la percepción, organización e interpretación de todo lo que es recibido por el sensorio a través de los 5 sentidos que ya conocemos, sumado el vestibular y el propioceptivo. Que toda esta interpretación va a ser la que después va a generar una conducta o una respuesta adaptativa. Y está estudiado que los chicos con autismo presentan serios desafíos para generar este procesamiento sensorial. Toda esta situación dentro del consultorio está, digamos, tiene un marco teórico que es la integración sensorial, ¿sí? Que es un término que acuñó la terapista ocupacional y psicóloga Giners, que se refiere justamente a la capacidad de poder escuchar una respuesta motora y conductual apropiada de acuerdo al diferente estímulo que se presente, ¿sí? Se va a centrar en factores sensoriomotores que son las bases para poder generar y desarrollar habilidades. En nuestro caso, si bien este es el fundamento teórico, nosotros no realizamos ningún tipo de terapia de integración sensorial, ¿sí? Lo que hacemos es una intervención de base sensorial. Lo que buscamos es poder hacer que el paciente disminuya su nivel de alerta como para poder ir ejecutando desafíos que sean alcanzables para ellos, ¿sí? Y poder proceder a que ellos tengan una respuesta adaptada y adecuada a la situación que se está viviendo. A ver si voy a correr esto para un costadito. Bueno, por un lado tenemos que dentro, acá van a ver la imagen del consultorio, que es el consultorio donde atiendo habitualmente dentro del hospital. Ay, perdón. Se le plantean, digamos, todos estímulos que son inhibitorios. Esto de oscurecer el consultorio, proyectar luces que se van a ir moviendo de manera lenta y son giratorios que se proyectan en las paredes o en el techo. También se pone música, que en general podemos preguntar a los papás a ver qué tipo de música a ellos los tranquiliza más. En algunos es algún tipo de música común, otros prefieren instrumentos, otros no quieren música y prefieren el ruido de las olas, o sea, todos esos interrogantes. Y se pasa esto, se dispersa en el aire la banda vaporizada, y se le hace hacer todo lo que es la parte propioceptiva, soplar con un sorbete en un vasito como para que haga burbujitas antes de atenderse, o simplemente que tomen un sorbito de agua antes de la atención. Y ahí van a ver después, como última parte, sobre el sillón van a ver 2 tipos de almohadones, uno que es redondito y naranja, que es un almohadón vibratorio, que se acciona cuando el paciente se sienta, y bueno, ustedes lo conocerán más que nada porque se usa más para los chicos con hiperactividad, para que puedan realizar las tareas, y el otro almohadón es un almohadón de peso que lo hicimos con porotos de soja, que lo colocamos por encima del paciente, y que también está comprobado de que produce efecto de relajación. De estos estímulos inhibitorios, los que siempre van a estar presentes son el visual, o sea, esto de oscurecer el consultorio y proyectar las luces y poner las luces negras, el auditivo y el olfativo. De acuerdo al táctil profundo, en realidad vamos viendo a ver si el paciente lo acepta o no. Nos está pasando que el 99,9% el almohadón vibratorio lo acepta y lo prefiere y les causa muy buen efecto. A veces el almohadón de peso no es tan así.
Y lo que tenemos que tratar de evitar son los estímulos excitatorios. Esto de que nosotros, como no entendemos muchas veces en el tema, la tendencia normal es consolar y acariciar la carita, entonces estas cosas no las tenemos que hacer, y no hablar al mismo tiempo en que estamos realizando la intervención odontológica. Y por último, como para cerrar, para que se lleven por ahí una idea, les voy a mostrar 2 videos muy cortitos. Uno de ellos sucedió casi al principio de la pandemia. Fue un nene que no era paciente mío, o sea, yo nunca lo había visto, pero sí concurrió al servicio y nunca había accedido a atenderse, ni siquiera con sedación, ¿sí? Maite, ¿puedo pasar los videos o los pauso? No hay problema porque no se ven los pacientes. Perfecto. ¿Ven? Yo lo único que quería nada más que puedan observar las conductas de cómo se ve a un chico relajado, ¿sí? Este primer caso que estaba contando está, sí, ahora con sedación porque vino con una urgencia en una pieza permanente, para lo cual necesita una anestesia troncular. Si ustedes no saben, es una anestesia que se aplica casi a la altura de la rama de la mandíbula, que necesitamos que esté bien tranquilo y bien quietito porque exige un tiempo adecuado. Y toda esta situación que ustedes observan se da después de haberlo anestesiado, ¿sí? Ahí lo van a ver un poco más adelante, como el nene está súper tranquilo arriba de la mamá con el almohadón de peso, y se pudo trabajar, lo más bien, lo cual fue casi un milagro. Y en esta otra segunda situación que van a ver a la derecha, es un nene que atiendo desde que tiene 6 años, actualmente tiene 15. Viene nada más que para neuro y para nosotros. Es un nene que, si bien para tareas simples, o sea, todo lo que es el control, la limpieza y el flúor, no exige realizar sedación, sí para intervenciones más complicadas, en este caso, por más que podamos realizar estas limpiezas y cosas sin sedación, siempre era cuestión de tenerlo entre 4 personas, sostenerlo, el nene gritando, llorando. Esta fue la primera vez que lo usé con él. Miren la conducta del nene, ¿sí? No lo podemos creer, la mamá está parada ahí de costado y no se puede creer. Así que bueno, esto nos llena de entusiasmo porque vemos que, si bien por ahí no va a resultar para todos, la verdad es que se observa una conducta bien notoria, y si bien está pensado para los chicos con autismo, lo estamos probando en diferentes situaciones, en chicos que están internados, que tienen mucha ansiedad, y la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones. Así que bueno, como conclusión, es que bueno, el desafío que se nos presenta para el abordaje odontológico de estos pacientes siempre nos lleva a la búsqueda continua de nuevas estrategias que tengan como objetivo conseguir una disminución de su ansiedad ante nuestra intervención. Es un camino que recién estamos comenzando a transitar, o sea, esto lo estamos implementando desde o sea, todo el tiempo de la pandemia que estuvimos por ahí sin trabajar demasiado, nos dio el tiempo como para poder ir acomodando el consultorio, del cual, nada, mi jefa, que siempre accede a todo lo que le pido, el jefe de pediatría que tramitó todo lo que es la parte de poder instalarlo, con mi compañero que pagamos todas las cosas como para poder solventarlo, las chicas de TO que nos dieron el almohadón vibratorio y las luces que giran, o sea, es un trabajo mancomunado de todos, pero la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones. Y bueno, lograr una respuesta positiva va a agregar una herramienta más dentro del abanico de alternativas que tienen esa misma meta. Muchas gracias por su atención. Bueno, excelente, un aporte aplicable en más de un área, ¿no? Creo que cruza más de un área, como, bueno, este trabajo interdisciplinario que venimos haciendo con estos pacientitos. Creo también, Marcia, que nos queda el aporte del doctor Ruggeri, que lo tenemos grabado, ¿verdad? Porque no podía estar presencial. Así es. Espérate, que tengo que compartir pantalla. Voy a compartir pantalla yo. Ahora. Compartir. Bueno, como dijo la doctora Ingrata, ¿ustedes me ven? Como dijo la doctora Ingrata, el doctor Víctor Ruggeri, con la responsabilidad que lo caracteriza, un poquito, tuvo a último momento un inconveniente, entonces ayer se tomó el trabajo y grabó su puntuación, que es un aporte, en el cual él va a comentar todos los programas, además del que han presentado,
que las chicas prolijamente presentaron el trabajo previamente, y va a dar otras cuestiones también relacionadas siempre con la intervención con pares. Es un audio un poco largo, dura 25 minutos, pero yo les aconsejo que lo sigamos y después iniciemos la discusión. Maite, te agradezco porque lo que estás haciendo es maravilloso, al igual lo que están haciendo ustedes, chicas. Vamos a escuchar al doctor Víctor Ruggeri, por favor. Cuesta escucharlo, Marcia, se escucha muy, muy bajito. Ay, no sé cómo hacer. Está al máximo. Quizás hay que compartir el sonido de la compu. Ay, ¿cómo se hace? Detuve, a ver si me guían yo lo hago. ¿Cómo comparto el sonido de la compu? Al poner compartir pantalla, hay uno que llama Advanced o opciones avanzadas, y ahí abajo dice compartir con sonido de compu, de computadora. ¿Qué hago? Salgo y dejo de compartir, ¿no? Porque Sí, ahora no salgo. Y vas a ver que te va a dar Sí, la opción. vos dejá el compartir, y cuando volvés a compartir, antes de compartir, fíjate que hay una opción que dice con sonido. Seguramente ahí es dice básico, avanzado y activado. No, archivos, espérate. Avanzado. A ver, avanzado, parte de la pantalla, audio del equipo. ¡Sí! ¡Ah! Genial. ¿Listo? Muy bien. ¡Qué genial! Son genial. Compartir. Espérate, ahora no me aparece nada. Carancho. A ver. PowerPoint, parte de la pantalla, audio del equipo, video. ¿Esto es un video? No. No, porque creo que ahí estás compartiendo solo el audio del equipo. Hay que poner compartir pantalla y abajo a la izquierda hay un cuadradito chiquitito que dice con audio del equipo. No me digas que no lo voy a poder pasar. A ver, esperen. Paciencia, no se vayan. Parezco polémica en el bar. Sí. A ver. No, me parece que si pones video con audio estaría bueno. Me parece que esa es la opción. Me parece. Pero no me aparece directamente la opción o sea, no me aparece directamente. Ay, qué nerviosa me pone todo. Espera, audio. Bueno, mientras vos buscas tranquila, voy haciendo como un punteo. Hasta ahora vimos 3 temas. Bueno, el autismo es un tema muy largo, y hoy estuvimos viendo abordajes que al punto de la pandemia, ¿no?, nos estuvieron haciendo encontrar estrategias distintas. Creo que una fue, bueno, ¿qué hacíamos con helados? Y encontramos esto del BOSA, y no fue así espontáneo, sino fue con capacitaciones, y después charlaremos en qué marco, de los cuales nos han presentado. Siempre la intervención también desde los padres, con la importancia de esto, de la intervención y el abordaje de los padres, y muy interesante también desde Maite, este abordaje desde todos los campos de lo sensorial, que el paciente con autismo tiene este abordaje, que la verdad que cuando la escuchaba también a Maite, digamos, bueno, en todos los campos, ¿cómo podemos incluir esto? Así que bueno, va a ser importante también desde la mirada integral que puede tener el doctor Víctor Ruggeri, que bueno, él puede ver, porque cada uno desde su campo escucha a estas familias y a estos niños, o estos niños con estas familias que van acompañando en su trayectoria, a ver cómo los podemos ayudar. Así que, bueno, vayamos pensando preguntas mientras Marcia, si ya tiene la tecnología. ¿Ya estás, Marcia?
¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, te estamos viendo ahora, Marcia. Yo estaba haciendo un Ya. resumen de lo que vimos. Bien. A ver, ahora arranca, a ver si se escucha. Ya arranqué. Bien. A ver el audio. Yo no lo escucho, salvo que vos pongas, no sé cómo está tu micrófono, muy cerca del audio de tu comp, porque yo no lo estoy escuchando, no sé el resto. Marcia, te compartí una foto de dónde deberías hacer clic para compartir el sonido, fíjate. Te la mandé por WhatsApp. A ver, Juliana. En la barra de tareas, una vez que ya tenés compartido, a la derecha los 3 puntitos, yo lo tengo en castellano, dice más, y una opción dice compartir sonido. Voy a hacer algunos comentarios respecto ¿Ahora? de estas Ahora dos sí. presentaciones que creo que pueden ser interesantes para nuestro quehacer diario y para nuestra realidad. El gran problema se basa en el problema de la pandemia, del aislamiento, y ahí se generó una gran discusión, más que discusión, un gran desafío, no una discusión, respecto de cómo evaluar y cómo intervenir en autismo durante la pandemia. Y fíjense qué interesante, yo les voy a compartir esta información, se las voy a mandar, que es apoyando a los niños con autismo durante el brote de coronavirus. Esto salió en el año 2020 y está actualizado y hecho por el Child Mind Institute, y es muy interesante una serie de pautas a seguir, consejos para desarrollar rutinas, horarios y planes. O sea, estoy comenzando con esto porque quiero jerarquizar que estamos presentando algo relacionado a lo que nos ha pasado durante la pandemia respecto de adultos, niños y personas con autismo u otros trastornos del neurodesarrollo. Aquí estamos hablando del autismo. Otra guía muy interesante, yo también utilizo mucho el NICE, a mí me gusta mucho cómo abordan los temas, son muy serios, y la guía NICE también hizo una actualización, como ustedes ven, al 14 de junio, también se las voy a enviar, igual ustedes pueden ingresar a la guía NICE y lo podrán encontrar, donde se habla también sobre proyectos y sobre abordajes y problemáticas, y se dan pautas y tips para trabajar en niños y adultos y personas con TEA. Y finalmente, este es un capítulo de un libro que nos invitaron a escribir desde España, que se editó a fines del 2020, y justamente este es un libro que les voy a hacer llegar el capítulo a Marcia, de las personas con autismo durante el confinamiento, propuestas de apoyo y recursos disponibles en la red. Es interesante este capítulo al final, donde están todos los recursos que uno puede linkear e ingresar, incluso cómo contar un cuento a un niño o cómo contarle del coronavirus, etc. Creo que también puede ser de utilidad respecto de lo que estamos hablando, que fue el problema de la pandemia y cómo acompañar. Por otra parte, entonces vamos a hablar un poquito del BOSA. Del BOSA, en realidad yo no voy a hablar específicamente del BOSA en el sentido de todo lo bien que lo han desarrollado previamente, entonces simplemente que fue desarrollado ante la imposibilidad de administrar adecuadamente helados, vía teletrabajo, y además porque no se podía hacer esto, y además pensemos y recordemos que estábamos con barbijos, con máscara, etc. Entonces, ¿cómo trabajar lo social? Lo importante también es que en el BOSC se proveen actividades de contexto estandarizadas, adaptadas del BOSC, después hablaremos un poquito de esto, y de helados, y que puede administrarse incluso por un adulto, que puede ser el padre, y que dura entre 2 y 14 minutos, como ya se ha dicho. Y bueno, y quien evalúa tiene que tener formación en HADOS. ¿Para qué? Para poder codificar adecuadamente. Hay que tener claro que esto no está validado y que es ideal para realizarse en combinación, por ejemplo, con otras entrevistas, en realidad, como el ADIR, porque nos da mucha información de mucho tiempo, y entonces esto uno puede completar con el ADIR esta información que tiene que ver con el BOSA. ¿Y quién lo puede administrar? Obviamente que tienen que ser profesionales
entrenados, o sea, administrarlo y observarlo, y entenderlo y puntuarlo, porque de esta manera, entrenándose en BOSA, entrenándose en lo que es ADOS, tienen una visión clara de lo que tiene que ver. Ahora, siempre que digo esto, tengo que reconocer el desarrollo típico. Con el desarrollo típico mal puedo entender o identificar trastornos o desviaciones del neurodesarrollo. Los juguetes que se usan son similares a los de ADOS, como ya seguramente le han dicho. No reemplaza al ADOS del BOSA, esto es importante, y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Hay ciertos síntomas, y aquí sí me quiero detener, que pueden no detectarse, por ejemplo, intereses restringidos o conductas repetitivas. Hay riesgo también de falsos negativos, justamente porque la observación es muy breve y limitada en espacio. El hecho de transformar helados a una información binaria puede comprometer también en el corte que tiene que ver con sensibilidad y especificidad, que creo que se ha descrito y se ha dicho previamente, pero eso tiene que ver justamente porque estamos yendo al sí o no, finalmente, y no permite definir el grado de autismo solo la presencia o ausencia de síntomas que están relacionados. Algunas, entonces, consideraciones del BOSA: no permite el control evolutivo. Si se quiere hacer un seguimiento evolutivo, hay que considerar, por ejemplo, otra técnica, otra herramienta, que es el BOSC, que hablaremos 2 minutos después. Hay muchos ítems de lados que están presentes en el autismo, pero no solo en el autismo. Este es otro tema importante. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, las estereotipias, pueden estar presentes, pero pueden estar presentes en niños con desarrollo típico. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también entonces, así como hay riesgo de falsos negativos, también hay riesgo de falsos positivos. Y como decía antes, es importante completar con información de los padres y con alguna información estructurada, como puede ser el ADIR. Y debe ser actualizada o analizada por un experto en autismo. Ahora, no es solo útil para el aislamiento, y también le doy valor al BOSA en este aspecto, porque se permite evaluar a chicos en lugares remotos, en donde a lo mejor no hay especialistas, pero evaluación rápida, aún en lugares de escasos recursos. Importante no solo para detectar autismo, podemos identificar incluso otras desviaciones del neurodesarrollo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, cuidado, tenemos que conocer las costumbres culturales de la población a evaluar, obviamente tener en cuenta la edad del niño y todo lo que se ha dicho previamente. Deben conocerse las características de los padres, el nivel cognitivo, el nivel social. ¿Por qué digo esto? Porque si no, es muy difícil a veces tener la información adecuada o lograr el entorno adecuado para poder generar la evaluación adecuada. Y por ejemplo, hay culturas en las cuales no se señala, no está permitido señalar con el dedo, y un elemento temprano, y acá estamos hablando más de screening que del BOSA, es el no señalar. Pero muchos chicos en algunas culturas no señalan porque no se enseña a señalar, no está permitido señalar, por ejemplo. Lo bueno es que permite. Ahora, es útil, una buena alternativa, aunque limitada. ¿Hay otras alternativas? Sí, uno puede ir hacia realidades que tengan que ver, más que nada, con los países en los que uno desarrolla. Y bueno, muchas veces, si un pediatra conoce bien el desarrollo típico, esto es fundamental. Y entonces, si uno lo consulta con una especialista en autismo, puede darle preguntas que sean muy orientadoras, incluso las banderas rojas para el screening, o preguntas orientadoras para poder clasificar de acuerdo a la DIR y al DSM-5 como elementos de clasificación. Y además tener en cuenta que no toda la gente tiene internet, entonces también es un problema para tomar estas evaluaciones a distancia. De cualquier manera, ahí son alternativas para evaluar. Para nuestro país, por ejemplo, uno podría tomar cosas que tienen que ver con lo lógico, y independientemente de la utilidad del BOSA y todo lo que se hablara, que en todos los lugares si pusieran las listas de desarrollo típico a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, etcétera, que se pueden tomar incluso del CDC, de USA, de Estados Unidos en español, y así los padres, mientras esperan en la consulta, pueden mirar y decir: a ver, mi hijo tiene 6 meses, está haciendo esto, tiene 12 meses, está haciendo esto. Entonces pueden comparar. Colocar también pautas de signos de alarma de autismo, los 12 o 14 signos que nosotros decimos típicos de alarma. Y bueno,
bueno, y una mamá, un papá, una familiar puede estar diciendo, mira, él no hace esto, no hace esto, bueno, tengo que hablarlo con el médico ahora cuando ingreso. Entonces estamos generando una alerta. La segunda parte es generar alerta en los profesionales de la atención primaria. Y ahí tenemos, por ejemplo, las enfermeras que están haciendo de mediadoras muchas veces con el médico. Y también tienen que conocer sobre lo que es el desarrollo típico y poder tener la lista, tomar o charlar con las madres. Y también ¿por qué? Porque el médico tiene que tener eso, porque en los centros de atención primaria muchas veces es un médico general, no es un pediatra. Entonces es importante que pueda saber, si tiene un chico de 12 meses, saber no solo que camina, sino cómo está a los 12, 18 meses en aspectos de su neurodesarrollo. De esta manera, además, vamos a generar conciencia de desarrollo típico en la comunidad, aún en padres, incluso de menores recursos. Y esto para mí es esencial. Ahora bien, quienes quieran formarse en BOSA seguramente se lo han dado, pero pueden entrar en la página YouTube de la UCLA y ahí van a tener una posibilidad de tener parte de la formación de BOSA, o incluso pueden entrar en esta charla del 29 de enero de junio del 2020, que entran y pueden escuchar toda la charla y prácticamente muchas de las cosas que hoy han escuchado, realmente de mucha utilidad. Así que aquellos que lo quieran lo pueden hacer también y pueden profundizar. Ahora, hay otras técnicas de evaluación vía Zoom, porque es importante tener en cuenta que usar el sentido común en los lugares pobres y usar lo que les decía respecto del desarrollo, digamos, de dar pauta de desarrollo típico, que no siempre están y los padres no siempre la saben, o los médicos no siempre la saben, o también técnicas estandarizadas en centros de atención como el BOSA, que me parece muy bien. Pero hay otras. El NODA es una forma de evaluar por vía Zoom a distancia y que se puede hacer en niños de edad preescolar y escolar, y se hace una observación conductual. Es muy interesante y es una técnica interesante porque los padres conectan o colectan la información, hay una guía familiar, etc. O sea, esta es otra forma que pueden ingresar y tener evaluaciones a distancia. Otra evaluación a distancia es el SURF, que se toma de menores de 2 años. Y yo quiero llamar la atención aquí de algo. Fíjense que les hablé a ustedes de las banderas rojas en la sala de espera. Fíjense qué es esto, screening de autismo en un ambiente natural, en el hogar, con una observación sistemática de las banderas rojas entre 18 y 24 meses. Fíjense qué interesante, que un poco es lo mismo que yo les estaba diciendo cuando van a la sala de espera o tener en cuenta. O sea, las banderas rojas como elemento. Esto también se puede hacer a distancia, esto está también recientemente publicado en enero del año pasado, o sea, todos estaban trabajando. Esto se publica incluso antes de la pandemia, enero del 2020. Interesante. Y después tienen el Autism Spectrum Disorder PETS, que es para teleuso, y esto ya es de octubre del 2020, aquí ya se tenía conciencia del problema y de la necesidad de investigación y de evaluación. Comenzó con investigación y se está haciendo incluso como evaluación, y este trabajo es un trabajo interesante donde demuestran la utilidad de esta herramienta para evaluar la evolución y las características. Como ven, hay distintas técnicas para evaluar, distintas herramientas, o incluso el antiguo CARS, tenemos el CARS 2, que si bien no está estandarizado para utilizar como técnica de evaluación a distancia por Zoom, se podría hacer probablemente fácilmente, con lo cual tenemos muchas posibilidades de trabajar por Zoom y para trabajar con evaluaciones a distancia. Yo les dije que había que completar la evaluación con el BOSC, seguramente esto lo han dicho también previamente. ¿Qué es el BOSC? Bueno, el BOSC fue descrito por un grupo de profesionales y es una observación breve en el cambio de comunicación social. Ahí viene la sigla BOSC. Y se desarrolló justamente porque se quería generar una mayor facilidad
respecto de medir los síntomas autistas centrales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo definir diagnóstico de autismo que definir evolución y respuesta a una evolución a largo plazo. Y entonces el VOSC tiene la posibilidad de esto, fue evaluado para esto y ver cómo funcionaba con la estimulación temprana, con la intervención, perdón, temprana. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, yo voy a intervenir, sino yo quiero saber si está mejorando. Y el VOSC sirve exactamente para ver si mejoran los síntomas centrales de autismo. Y aquí tenemos cómo fue desarrollado y cómo con algunas son interesantes, porque son cortas, de poco tiempo, muy relacionado con el BOSA, de 12 a 14 minutos, y se toman en los mínimamente verbales, en los que tienen lenguaje, o en los que tienen incluso lenguaje fluente, incluso les va a recordar alguna cosa porque se usa incluso el Jenga como juego muchas veces para poder jugar e interactuar con una persona de más nivel y que tiene interés en la evaluación. Con lo cual, el VOSC es una técnica muy interesante que podría utilizarse incluso para ver la evolución y que puede utilizarse para ver la evolución de intervenciones tempranas mediadas por padres, que son las que en los últimos años han tenido importancia. Y bueno, el procedimiento, como decíamos, puede ser en vivo y la observación por parte del profesional presente, o incluso tomar videos o hacerlo por vía Zoom. Esto es lo bueno. Se toman justamente materiales, y esto es el tema también, porque el Matados es un material muy caro, pero bueno, se toman estos materiales y lo que aceptan es que algunos materiales, como si lo estábamos tomando en época de pandemia con el virus, cambiar, por ejemplo, una muñeca por una muñeca plástica que pueda ser lavable para que sea, higienizable y que no infecte. Y bueno, y ahí se codifica, y el tema nuevamente acá es que se codifica en forma binaria nuevamente, no se codifica en forma de 0 a 3. Entonces podemos tener problemas, pero igualmente hay que completarlo, y completarlo con técnicas como el ADIR, y completarlo también con evaluaciones, por ejemplo, adaptativas. Entonces tenemos técnicas y herramientas como esta, que es el VOSC, que es una propuesta muy interesante para evaluación temprana y para evaluar si está dando resultado, e incluso para investigar. Muchas veces, cuando nosotros estamos trabajando político y queremos investigar si realmente es útil, a veces se dice, bueno, a ver, es útil para las estereotipias o es útil para el lenguaje, pero lo que necesitamos es que sea útil muchas veces para los signos nucleares, y para esto es que el VOSC está siendo de utilidad. Y aquí tenemos un poco cómo está dividido el VOSC. Si ustedes miran, es muy similar a todas las evaluaciones, incluso a la que tiene que ver con helados, y ustedes ven que tiene que ver con el contacto visual, expresiones faciales, gestos, vocalizaciones, integración, etcétera, etcétera. O sea, lo que es el dominio es comunicación social, las conductas repetitivas, todo esto está tomado del trabajo de Catherine Lord. Entonces, allí tenemos hasta aquí un poco un espectro de lo que tiene que ver desde el BOSA como una técnica o una herramienta de evaluación para detectar sí o no autismo, con posibles positivos y negativos y falsos negativos, que no sirve para un diagnóstico definitivo, pero que puede servir y acompañar mucho, y que tenemos que buscar alternativas. Ahora vamos a hablar un poquito de los modelos de intervención mediados por padres, porque justamente esta fue la segunda parte de la presentación. Y fíjense qué interesante, como ya en el 2018 se hablaba de que había cada vez más niños y cada vez más niños con discapacidades, y se estaba haciendo necesario evaluar a los niños, pero también tratar de alguna manera. Y muchas veces los tratamientos en los países de bajos recursos son muy difíciles de lograr con la carga horaria, y otras veces son muy difíciles también de llegar a tenerlos. Entonces se empezó a trabajar con lo que serían los tratamientos mediados o abordajes, más que tratamientos. Y digo abordajes y no tratamientos porque no los podemos considerar un tratamiento específico, para mejorar la calidad de
desarrollo y la calidad muchas veces social y síntomas nucleares, por ejemplo, en autismo, aunque no es solamente para el autismo. Y entonces tenemos, por ejemplo, este artículo del 2013, fíjense, en donde ya se hablaba de las intervenciones psicosociales a través de padres, a través de, digamos, mediada por padres. Este artículo del 2013 hace justamente referencia a que puede ser útil en países de bajos o medianos recursos y sobre todo para chicos con bajo funcionamiento de autismo, y es esencial sobre todo en los primeros años, sobre todo en niños a riesgo de padecer autismo. Decimos a riesgo en niños menores de 3 años cuando decimos preocupación o riesgo, porque aunque hagamos helados en su forma T o toddlers, allí vamos a decir riesgo o medir preocupación, y a los 3 años vamos a poder hablar de la... Entonces es importante porque esta medida puede ayudar y ayuda mucho. Y aquí tenemos algunos propuestas de trabajo que existen, como el PACT o el IMPACT, que son variantes, que son intervenciones justamente que tienen que ver con la mediación del padre, y son muy buenas, de los padres, y son muy buenas en estas intervenciones para niños a riesgo de padecer autismo esencialmente, y se sabe que muchas veces mejoran muchos los aspectos sociales, los aspectos comunicacionales y de interacción, con lo cual es fundamental conocer estas técnicas o estas herramientas más que técnicas. Ahora bien, ¿es suficiente? ¿Es tratamiento? No. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en cumplimentándolo con el tratamiento de inicio temprano modelo Denver, que se 8 meses, para eso está aproximadamente, porque el modelo Denver también compromete mucho a la familia, también usa lo natural y también usa no solamente lo natural, sino el aspecto que tiene que ver con la estructura y pasos a seguir. Y es muy importante porque yo tengo padres formados y padres entrenados, voy a tener una muy buena generalización de lo que estoy haciendo con el modelo Denver. Así que incluso el Denver es uno de los modelos reconocidos científicamente como de utilidad, ¿no es cierto? Y en definitiva, el CST es otro modelo avalado por la Organización Mundial de la Salud, y al igual que el PACT y que el IMPACT, no deben ser tomados como tratamiento, pero son de gran apoyo y de gran utilidad. Y no es útil solo en pandemia, es útil en ambientes de bajos recursos y tenemos que acompañarlo. Ya voy terminando, que cuando uno bien se tipo, tener en cuenta el nivel social de los padres, tener en cuenta los aspectos culturales, uno se va a estar metiendo en el proyecto de cómo estimular al niño y saber qué cosas son buenas para esa familia o no, nivel cognitivo de la familia, adecuar a cada sociedad y a cada familia. Fuera de pandemia será incluso de utilidad para orientar a padres en el desarrollo de sus hijos, o sea que es útil, pero no es un tratamiento. El tratamiento debe ser realizado adecuadamente. Lo que yo creo que debemos hacer es desarrollar grupos de trabajo en servicios de salud, y esta es una forma que debemos organizar y orientar. Invertir desde el Estado en diagnóstico y abordajes presenciales, porque es lo que va a ayudar a las familias. Y ahí en esos abordajes presenciales también enseñar lo que tiene que ver con la mediación de padres. Y ahí trabajar los profesionales en los modelos que corren cada característica. Ser creativos, formar a los profesionales y a los docentes en neurodesarrollo, en diagnóstico y intervención. Y hay que nombrarlos, porque no es solamente generar un área y decir, bueno, acá van a trabajar gratuitamente 2 veces por semana. No, hay que ser serios y pensar que no solamente hay que pensar en un centro de salud o en un hospital. No, puede ponerse grupos que trabajen en escuela, en contraturnos, grupos de trabajo, y esto es lo que tenemos que lograr a nivel del Estado. Tenemos que lograr que el Estado sea útil para los tratamientos. No es mucho más lo que les quiero decir, espero haber sido claro y que haya sido de utilidad, no haber sido demasiado repetitivo con lo que han dicho, y les agradezco
muchísimo la atención y que tengan un muy buen día y que terminen un muy buen Ateneo todos. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, te doy la palabra, Adriana, para que puedan comenzar el debate. Bien, vamos en principio a dar lugar a ver si hay alguna pregunta. Creo que fue complementario las charlas. Vimos, bueno, como estuvimos recorriendo en parte la presentación de la invitación en relación a todo el tema de qué podríamos hacer para la evaluación y complementario con el BOSA, el doctor Ruggeri nos comentó, bueno, un abanico obviamente de elementos que están actualizados actualmente en distintos ámbitos, y me pareció importante también recortar, así como la licenciada Juliana mostró este tema importante del tópico de los cuidadores. Me pareció importante encontrar el punto que los que venimos de la intervención temprana, de que el tópico de los cuidadores es una pata fundamental, ¿no? Que no es tratamiento, pero que no es menor, porque el tópico de los padres cuidadores nos va a dar el clic de que ellos tengan una diferencia, estos niños y estos padres tengan, bueno, obviamente, un rol protagónico en el desarrollo de la problemática o de lo que les esté pasando a sus hijos, tanto en la etapa de ver, si como dijo, o como surgió, ¿no? Si estas, entre comillas, estereotipias pueden ser o no un tema de autismo. Así que bueno, en principio quiero dar lugar al debate porque se presentaron varios temas en relación al autismo, desde una intervención posible en un hospital público en épocas de pandemia, y bueno, se desarrolló esta parte también sensorial desde una práctica odontológica muy interesante, y luego esta mirada integral desde, bueno, el doctor Ruggeri con una amplia mirada desde más un macro, ¿no? A dónde estamos y a dónde vamos. Así que, ¿te parece, Marcia, que veamos qué preguntas tenemos? Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Bárbaro y excelente tu resumen, excelente. Bueno, hacemos lugar para un debate, si ya quieren comenzar. Son las preguntas que hay acá, no son preguntas, son agradecimientos y felicitaciones, más que nada, así que a mí me gustaría, no sé si está todavía el doctor Serrano, la doctora Añese. Si lo veo, el doctor Serrano lo veo. Sí, doctor Serrano o la doctorcita Añese, a ver, algunos de ustedes si quieren aportar también. Vi que se sumó el doctor Cuquier, que trabaja con autismo. ¿El doctor Serrano quiere decir algo? ¿O el doctor Alonso? Desmutense. ¿Ahora me oyen? Sí, genial. No, la verdad que no tengo mucho que contribuir, salvo que estoy muy impresionado y agradecido por los detalles en la presentación, sobre todo en el rol tan básico de enseñar, entrenar a los padres, que aunque no digamos sea terapia, darles herramientas terapéuticas para habilitar al niño con específicos defectos a poder utilizar aquello donde tienen capacidades y poderlo desarrollar. El hecho de que haga un programa básico y después seguimientos, porque cada niño es específicamente diferente, es fundamental y una excelente idea. Le quiero comentar de costado que el último número de la Child and Adolescent Psychiatry que me llegó ayer está todo con una cantidad de artículos sobre autismo.
uno de los cuales habla, un artículo, el único que alcancé a leer, sobre la evaluación antes de los 12 meses. Y lo que ustedes estaban diciendo está muy correcto en el sentido, sobre todo cuando el doctor Ruggiero comentó que el BOSA no es tan específico como quisiéramos, que pueden resultar una cantidad de falsos positivos, así como falsos negativos. Y lo más interesante en lo que leí era el problema ético. Cuando en una familia que usted tiene un chico diagnosticado con autismo y tienen otro niño, y entonces tienen mucho miedo de que el segundo también tenga autismo, entonces buscan el diagnóstico. Y entonces el problema ético, ¿qué pasa si es positivo y después no es? ¿O qué pasa si es negativo y después no es? Si sería prematuro, digamos, darle demasiado, no entusiasmo, pero estimular a la familia a que pueda determinar eso tan temprano. Me pareció un punto interesante, sobre todo ahora que tenemos herramientas para hacer ese tipo de, si no diagnóstico, por lo menos un screening, que no teníamos hasta más recientemente. Pero me pareció muy completa también la presentación del doctor Ruggeri, digamos, hablando de la evolución del chico a través del tiempo y cómo seguirlo. Uno de los artículos, por ejemplo, que menciona la revista que leí brevemente, tiene que ver como qué pasa cuando estos niños tienen más de 18 o 20 años. En una palabra, cómo se los habilita o se los rehabilita, etcétera. Y en general, por lo menos en los Estados Unidos, son totalmente descuidados, porque hasta esa edad, como están en la edad escolar, las escuelas tienen obligación a ofrecer servicios especializados. Pero una vez que ya entraron en la edad adulto joven, no hay nada que no sea en fuentes voluntarias o en fin, no hay una especie de apoyo oficial que lo pueda ayudar. De manera interesante, digamos, dentro de todo el panorama de autismo que ha aumentado tanto en estas décadas y qué poco sabíamos en la década del 60 o el 70 y cuánto más hemos avanzado, sobre todo con la posibilidad de habilitar a aquellos niños en sus capacidades innatas, pero sin el rol fundamental de los padres, nosotros como profesionales no podemos ser de gran impacto. Y eso es todo lo que puedo comentar por hoy. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría la doctora Añez y la doctora Sosa también me gustaría que hable, que fue jefa del Hospital de Día durante muchos años. Escuchamos, doctora Añez, si quiere hacer algún aporte. Muchas gracias, Marcia. Siguiendo lo que decía el doctor Serrano, el impacto del diagnóstico de autismo en los padres, ¿no? O sea, la experiencia me muestra que hay un antes y un después en la vida de los padres cuando tienen la certeza del diagnóstico y la frustración, la preocupación, en realidad lo sienten como una forma de desventura, ¿no? y cuesta adaptarse a esta realidad. Mi experiencia con los adolescentes en la alta adolescencia es también una gran desorientación, desde lo académico hasta lo laboral, y el rol importante de la familia que pueda sostener o colaborar con alguna solución creativa para estos adolescentes o adultos jóvenes
que tienen poco espacio en la sociedad actual. Nada más. Muchísimas gracias, doctora, como siempre. No sé, Fer, si quieres aportar, me gustaría que aporten Fernando, la doctora Sosa y Sebastián Cuquier, que están aquí. Sí, yo acuerdo totalmente con el doctor Serrano y fundamentalmente con lo que dijo la doctora Añese. En todos los años de trabajo en hospital de día, los tratamientos no son sin los padres. Pero también es cierto que el sufrimiento que tienen los padres muchas veces no les cuesta mucho aceptar esta patología que tienen sus hijos y a veces no ven síntomas que ellos presentan y es muy difícil poder trabajar con ellos. Yo recuerdo que en el hospital de día había una docente que veía cosas en su hijo que realmente no los tenía. Entonces, para que puedan ayudar, también hay que ayudarlos a ellos. Y tal vez esas evaluaciones, que son muy importantes, pueden estar sesgadas justamente por lo que le pasa a los padres, que en esa mirada muchas veces no ven o ven lo que no tienen. Creo que los tratamientos son no solamente con el niño, también es con la familia. Esto nomás. Muy bien, genial. Fernando. Estamos. Bueno, yo no tengo tampoco que aportar, me pareció excelente todas las presentaciones y los comentarios que se hicieron. Quisiera remarcar algunas cosas. Por ejemplo, tiene que quedar claro que estos inventarios, evaluaciones, test, no son diagnósticos, son diagnósticos. Muchas veces los padres vienen con un A2 al consultorio y me dicen, ya me descartaron autismo, y eso tiene que quedar claro, que acompaña el proceso diagnóstico que se hace desde un especialista, y ayuda muchísimo a seguir la evolución y por supuesto ayudan a complementar el diagnóstico, pero no son diagnósticos en sí mismos. Respecto a los padres terapeutas, o mejor dicho, los padres interviniendo, me parece muy importante. Muchas veces el problema de estos chicos es la dificultad en que se los entienda, y son los padres, a veces los padres vienen y dicen, me pasa al lado mío como si yo fuese un mueble, o sea, se sienten realmente desconcertados y angustiados, y a veces no reciben, no pueden pescar el intercambio con su propio hijo, y entonces para eso me parece, y a veces muchas de las maniobras o estrategias que hacen para calmarlos son contraproducentes, por lo tanto darle herramientas me parece clave, pero que quede claro que no son, como dijeron recién, terapeutas, porque a veces los padres se convierten, también confunden esta posición, tomando la posición de terapeutas, y eso los corre de la posición de padres que es tan necesario para que estos niños tengan, o niñas tengan, padres en posición de padre o madre en posición de madre. Lo de la odontología me pareció extraordinario, me encantó, me gustó muchísimo, y con elementos simples y una gran disposición también, porque yo veo ahí trabajando a los odontólogos bajo luces tipo boliche, y me parece que hacen un esfuerzo muy importante para adaptarse al niño, me parece muy bien. Y lo que dijo Serrano, rescato, ¿qué pasa con los adultos? Eso lo vemos, y es una de las preguntas que nos hacemos. Nosotros atendemos hasta 18 años y después estos jóvenes pasan a adultos. Y muchas veces yo le pregunto a los psiquiatras de adultos cuántos autistas conocen, y me dicen, nunca vimos un autista. Es decir, cuando pasan a la especialista del adulto, no sé, le cambian los diagnósticos o se curan, no lo sé bien, pero desaparecen, por lo menos en nuestro hospital. Entonces, bueno, eso es una cuestión. ¿Qué pasa con los autistas adultos? ¿Qué pasa con su diagnóstico después? Bueno, un tema que seguramente da para más. Bueno, muchas gracias a todos.
No, muchas gracias a vos. Sebastián, ¿querés hablar, por favor? ¿Estás ahí, Sebi? Estoy acá, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón que estoy con mala señal, saqué la imagen porque si no, no escuchaba. La verdad que lamentablemente llegué tarde, no me estoy pudiendo acostumbrar todavía a este horario a acomodar, así que no escuché la presentación, lamento mucho, así que no puedo decir mucho. Bueno, después te la paso porque va a ser realmente muy útil. Yo lo que quería aportar es que hay un capítulo en la Asociación de Autismo, pero trabajan con autistas adultos, y la directora del capítulo es una psicóloga que se llama María del Milagro Sarno, que tiene un proyecto muy interesante hablando de los autistas adultos, donde les enseña a hacer chipá, y tiene todo un trabajo que lo hace con una persona que los va estimulando a hacer la cocina, toda la tarea de fabricación, de producción, de venta, organizando con acompañantes terapéuticos que ayuden a hacer el delivery 2 veces por semana, y además tiene articulaciones con distintos acompañantes terapéuticos que después tienen actividades con los chicos, que los llevan a hacer vacaciones a fin de año o a fin de mes, o distintas actividades recreativas, y realmente es un proyecto hermoso. Obviamente tiene que estar muy bien compensado los pacientes, poder tener una capacidad alta donde ya haya algún punto de socialización, porque si no pueden desorganizarse y pueden provocar algún tipo de brote. Pero bueno, todo eso está bien regulado porque cada uno de los pacientes tiene su propio psiquiatra, su acompañante, su psicólogo, se trabaja en forma interdisciplinaria. Me gustaría, no sé, a ver quién más quiere aportar algo relacionado con autismo que yo... Marcia. Sí, vos, a vos, Flor, te va a llamar. Sí. No te voy a salir con nada raro. Lo que sí quería agregar... No, quiero que me salgas con las cosas raras. Me encanta todo lo raro que traes. Mira, el tema esto de toda la articulación que se habla en Argentina, de cómo sería el impacto del colegio, el tema del adulto... Está viviendo en Brasil, les cuento. Claro, y estoy con el tema de homologaciones de título. Por eso quería remarcar que si a alguno le interesaba buscar, hay 2 leyes muy importantes acá en Brasil, que son la 12.764 y la 8.069, que la 8.069 protege todos los derechos del el adulto autista y cómo se va a insertar en el mercado laboral. Y la 12.764 es una ley que justamente habla de el diagnóstico precoz, del tema que se tienen que incluir los estudios orgánicos dentro del diagnóstico del autismo, y enfatiza de que los planes justamente sociales, que serían las obras sociales de Argentina, en este caso, cómo tienen que cubrir. Otra de las cosas muy interesantes es que acá sí está articulado el tema de los colegios con doble escolaridad o contraturno. Aquellos niños que tienen alguna alteración o compromiso del desarrollo se quedan doble escolaridad. Mi hija, de hecho, no tiene ningún compromiso y ella no hace contraturno, ella se queda haciendo otro tipo de actividades dentro del colegio, pero hay chicos, yo tengo justamente una conocida que tiene un niño con autismo de alto rendimiento funcional, y en el contraturno, en vez de hacer actividades deportivas como hace mi hija, hace las terapias dentro del colegio. Entonces por ahí el tema de los horarios de siesta, que es algo que a veces no hablamos, que salen del colegio cansados, lo llevan a una terapia, el chico termina con un estrés terrible porque no descansa lo suficiente. Es como que está articulado todo el tema de horarios de comida de ese niño, el tema de las terapias, sus horarios de descanso y sus horarios de recreación y ocio con el resto de los niños. Estas escuelas están fundadas en el método Pearson, y en la plataforma Eleva, que trabajan todo lo que es inteligencia socioemocional, que justamente la interpretación de emociones, estos niños tienen muchas alteraciones, y justamente en la comprensión hacia el otro, la interrelación, trabajan muchísimos niños que no tienen desarrollo, o sea, no tienen compromiso con niños que tienen. Y lo más interesante de todo es que acá no se pone una barrera de restricción, recibimos tanto con compromiso del desarrollo como pasa en Argentina. Acá, si eso llegara a pasar, se lo multa con 20 sueldos al docente que rechace a un niño con compromiso del desarrollo. Por eso se cuida mucho, porque es muy estricta en ese sentido la ley, y es a la rajatabla que si aparece una queja o algo de que a estos niños no lo recibieron,
o que hubo un problema, 20 sueldos, son casi 2 años de sueldo que ese docente y esa escuela no recibe también el apoyo porque tienen como un subsidio estatal y no lo reciben y se crea todo un problema. Lo bueno e interesante de todo esto es que, como decían anteriormente, no solamente dicen, bueno, hacemos un diagnóstico, sino que nos vamos también al orgánico, y esta ley cubre el tratamiento orgánico, o sea, no hay que definirlo a ver si uno encuentra un error congénito, no hay que pasarlo del otro lado, sino que queda como un trastorno conductual del lado de psiquiatría, pero también le cubre la medicación en el caso que necesite algún tipo de medicación metabólica. Esta ley lo prevé. Muchísimas gracias tu aporte. Adri, ¿querés tomar la... Sí, perfecto. Estoy con poca señal, ahí pongo video. Te viene el auto y dije, pobre, sí. La voy a... Sí. No, perfecto, ahí estoy, que estaba yendo a otro encuentro. No, quería comentar un poco, como a manera de síntesis, que es importante para cada uno de los interlocutores tener en cuenta en qué nos estamos parando, porque creo que son aportes, cada uno de los que dio, muy distintos, y que me parece que es importante esto en cuándo utilizarlos, ¿no? Nosotros muchas veces en los hospitales públicos tenemos la necesidad de dar una respuesta a mucha gente que nos viene diciendo, nos viene pidiendo qué le pasa a mi hijo, si necesita o no, o si tiene o no este diagnóstico, y si necesitamos hacer un certificado de discapacidad para tener el derecho del apoyo necesario. Por lo cual, me parece muy importante, además del juicio clínico, como dijeron varios de ustedes, los test no son diagnósticos, los test apoyan a un juicio clínico. Eso es muy importante y siempre lo enseñamos. No, vos, Marcia, y nosotros, el juicio clínico es irreemplazable. El test complementa. Por ahora no hay un test que nos diga es autista, es trastorno de déficit. No, son elementos que acompañan a un juicio clínico. Entonces eso sí me parece importante como rescatar. Podemos hablar de HADOS, podemos hablar del BOSA, podemos hablar de otros, pero el juicio clínico es una cosa y los test son un complemento. Eso quería hacer como remarcar. La otra cuestión me parece muy importante, y con mi historia en la intervención temprana y en estimulación temprana, que hoy vimos desde estimuladores de odonto y de psicopedagogía, es la importancia de la intervención de los padres. Y creo que la OMS y siempre la intervención, cuanto más temprana, que a veces a salud mental no nos llegan menores de 12, les llega al pediatra y a otros lugares, no nos van a llegar a monovalentes, niños menores de 12 meses, ¿no? De 12 meses. Es importante la intervención temprana y es muy importante tener programas de intervención temprana que ayuden a estimular esos tópicos de cuidadores para justamente esas facetas cambiarlas y esos niños que, bueno, estaban ahí, bueno, poder cambiar este tema del desarrollo y después, bueno, seguir acompañando para que si realmente estaban en el espectro autista, bueno, puedan tener una organización la mejor posible para su futuro. También entender que un test, si lo voy a utilizar para un diagnóstico, para un certificado o para un elemento de una evaluación luego de un tratamiento. Me parece muy claro la importancia de los padres como participando en la estimulación de su hijo, pero no como terapeutas, porque si no le sacamos el rol de padres, que eso me parece también muy claro. Así que creo que ya que estamos entre terapeutas y hoy no hay invitados de padres, es muy importante que nucleemos estos conocimientos y saber en qué zapato estamos cuando estemos interviniendo para utilizar todas las herramientas tan ricas que hoy, Marcia, juntaste en este capítulo para tener en cuenta. Y bueno, como siempre, te agradezco por esta participación y por nuclear estas nociones para que nos enriquezcamos a la hora de la clínica. Así que bueno, este es mi pequeño resumen de lo que he escuchado. Bueno, muchísimas gracias a vos, Adriana, que hace tantos años trabajamos conjuntamente a través de nuestras instituciones, a Alejandra y a Juliana por sus aportes,
a Maite con su exposición, al doctor Víctor Ruggeri por su responsabilidad profesional. Quiero contar que el doctor Junet fue a festejar a Chaco el cumpleaños 80 de su hermana, estaba muy confundido que no iba a poder estar hoy, pero siempre está presente. Quiero agradecer los aportes invalorables de todos los médicos que han participado, el doctor Serrano, la doctora Añez, el doctor Alonso, la doctora Sosa, Florencia, todos los que han hecho preguntas, porque realmente han terminado de cerrar el Ateneo con el criterio geográfico que le queremos siempre dar, ya que esto fue más que nada interinstitucional con instituciones del Garrahan, de Casa Cuna y del Hospital Tobar García. Así que brillante Ateneo, con aportes nuevos. Creo que muchos nos ha sido novedoso todo esto, que conocemos más lo clásico, y que por ahí nos ocupamos más a la psiquiatría general y no tan específicamente al tema de TEA, así que realmente ha sido un Ateneo de muchísimo aprendizaje y de mucha calidad. La semana que viene vamos a seguir el criterio institucional, porque quien va a presentar va a ser la doctora Coral Susel, un tema que es muy importante, que tiene que ver el tema de la interdisciplina cuando un paciente llega a una institución. Así que nos encontramos nuevamente el jueves que viene. Les mando un beso a todos, gracias a los que se han quedado hasta el final. Y como siempre, les voy a mandar el material. Un beso y hasta la semana que viene.